Dios les bendiga. Voy a tener el gusto de estar predicando la palabra de Dios en esta hermosa noche. Siempre con el objetivo de que la palabra sea de edificación a nuestras vidas, la palabra de Dios. Voy a estar predicando en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 4. El tema es un siervo aprobado por Dios. 2 de Timoteo 2, 1 al 4, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Señor, en esta hermosa noche solamente te pido y te ruego que yo sea un vaso, un instrumento en tus manos para traer el mensaje de tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, Padre, a aquellos que nos van a estar viendo en las redes sociales. Que tú toques los corazones y que tú edifiques a cada uno, Señor Jesús, que son tus siervos, Padre. Ese es nuestro mejor deseo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La Biblia, hablamos de Pablo y Timoteo. Como podemos mirar, sabemos que Pablo era el padre espiritual de Timoteo, era su hijo. Me gusta mucho el apóstol Pablo porque en la manera de que como él motiva, anima, instruye a Timoteo como su hijo espiritual. Y el primer verso dice la palabra de Dios: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra esfuérzate, en la Nueva Versión Internacional también dice fortalécete. Cuando comenzamos a mirar que Pablo le dice hijo mío, padre espiritual o un hijo espiritual, él lo está diciendo: te aconsejo que te esfuerces. La palabra esfuerzo necesita sacrificarnos, buscar de Dios, prepararnos o fortalecernos en el Señor. La Biblia dice, ¿verdad?, que nuestro Padre, sin Cristo no somos nada y tenemos que estar apegados a la vid, nutriéndonos. Y la vid representa a nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo, despegados de Cristo, no somos absolutamente nada. Por eso el sano consejo de Pablo a Timoteo le dice: quiero que tú te esfuerces y fortalecernos. Cada vez que vamos a emprender un objetivo, una misión, necesita esforzarnos, sacrificarnos. Usted sabe que cuando Jehová Dios le habló a Josué que él iba a repartir las tierras por heredad al pueblo de Israel, uno de los consejos importantes que Dios le dio, el mismo Dios, a Josué fue: esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir las tierras a este pueblo por heredad, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El mismo Dios le dijo a Josué: te tienes que esforzar y ser valiente. Cuando nos esforzamos en las cosas de Dios, a la misma vez Dios comienza a fortalecernos y a llenarnos de su presencia, de su Santo Espíritu. Porque en el mismo capítulo de Josué 1, ahí dice: háblale al pueblo, en uno de sus versos, para que el pueblo comience a ver que de hoy en adelante te voy a engrandecer, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo, y ellos van a comenzarse a dar cuenta que yo te voy a fortalecer de una manera especial. Ese es el primer consejo que Pablo le da a Timoteo. Timoteo, esfuérzate, fortalécete en el Señor. Sin Cristo no somos nada, absolutamente. El verso 2 dice la Biblia: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El verso 2 tiene 3 puntos importantes que vamos a mirar. Inciso A dice: lo que has oído de mí. Durante muchos años de asociación de Timoteo con Pablo, Timoteo había escuchado la verdad divina que Dios le había revelado al apóstol Pablo. Oiga bien, de tanto tiempo de andar juntos,
Timoteo, había escuchado las verdades divinas que el mismo Dios le había revelado al apóstol Pablo. Por esta misma razón, el apóstol Pablo le dice a Timoteo mismo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mucho tiempo de andar con Pablo, mucho tiempo de haber escuchado la verdad divina que Dios le reveló. Eso mismo Pablo ha transmitido a mucha gente y a su hijo espiritual Timoteo. Él escuchaba cuando él predicaba las verdades divinas, no adulteradas, siempre con la unción del Espíritu Santo. Ahora Pablo le dice: ahí vas a persistir, ahí te vas a mantener, que nadie te mueva. ¿Sabía usted, amado hermano, que nosotros cuando hemos sido instruidos, discipulados a través del sano consejo de la palabra de Dios, uno de los puntos importantes es que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina? Por eso es que le dice Pablo: persiste tú en lo que has aprendido y en lo que te has convencido, sabiendo de quién has aprendido. Hoy en día, a veces hay líderes como aquí el apóstol Pablo, lo estamos mirando con Timoteo, que se han preocupado por instruir, discipular. Y no estamos hablando que Pablo ponía o le quitaba la palabra de Dios, que cuando él mismo decía estas palabras, que todo aquel que quita o que pone o agrega la palabra de Dios sea anatema, sea maldecido. Por lo tanto, lo que Pablo ha enseñado es de lo que había visto o lo que había tenido por revelación de parte de Dios, verdades divinas. Él no estaba diciendo cosas que estaban fuera de contexto de la palabra de Dios. Él hablaba lo que él sabía, lo que él entendía de la palabra de Dios, y por revelación, es lo que dice la Biblia. Ahora él aconseja a Timoteo y le dice: ahí persiste, ahí mantente de lo que te has convencido. Qué bonito y hermoso es cuando tenemos líderes que se preocupan por la disciplina, por discipularnos, por enseñarnos, por nutrirnos, por empaparnos de la palabra de Dios. He conocido siervos de Dios que a veces me da ese ánimo, esa fuerza, esa fortaleza de decir, ver estos siervos de cómo saben de la Biblia. Hasta me gusta escucharlos cuando predican la palabra de Dios, porque sé que me van a traer el alimento a mi vida espiritual. Gente preparada. Ahora él le dice a Timoteo: ahí persiste, donde te has convencido, sabiendo de quién has aprendido. Muy importantísimo. Hasta gusto da meter las manos al fuego por líderes que hemos tenido, de que nos han hablado las verdades divinas de una manera especial, no quitando ni poniendo. Ahí es donde uno exactamente dice verdaderamente: es palabra de Dios. Y es donde le dan ánimo a uno. Por eso es que el punto 1 decía: lo que has oído de mí. Segundo punto del verso 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo anduvo con Silas, Bernabé y Lucas, y muchos otros en las demás iglesias que podían atestiguar sobre la autenticidad divina de la enseñanza del apóstol Pablo. ¿Cuánta gente hasta hoy en día seguimos dando testimonio y predicando las verdades divinas que Pablo escribió? Sus enseñanzas. ¿Por qué? Pablo estuvo a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel, famoso en Israel en aquellos tiempos. Vea qué bonito se transmite la enseñanza de la palabra. Porque lo que dice Pablo aquí a Timoteo: te vas a esforzar a través de la gracia divina de Dios, para que cuando tú te esfuerces de una manera especial, vas a comenzar a testiguar de lo que has aprendido de mí ante muchos testigos. ¿Quién de nosotros va a querer dar un buen testimonio de decir: bueno, yo aprendí del apóstol Pablo, o yo aprendí de aquel hermano, o aprendí de esto, que cuando verdaderamente no hablan la verdad? Dios me dijo. Yo profetizo que cuando a veces Dios ni siquiera les ha hablado de ninguna manera. Pero el caso del apóstol Pablo, aquí dice: ante muchos testigos, lo que has oído de mí.
Eso vas a enseñar, eso vas a predicar. Dice, además de esto, había mucha autenticidad, muchos testigos de la enseñanza divina del apóstol Pablo. Qué hermoso es tener grandes líderes como era el apóstol Pablo. El punto 3 dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ahora te encomiendo esta misión, Timoteo. Esto encárgales a hombres fieles que sean idóneos. La Nueva Versión Internacional dice capaces para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres fieles, hombres responsables, dignos de confianza, hombres que van a estar ahí presente a tiempo para tomar sus responsabilidades. Esto vas a encargar a ellos, dice. Esto vas a comenzar a pulir. Hay un propósito por el discipulado. Hay un propósito por el cual Pablo está puliendo, animando, motivando a Timoteo para que él comience a discipular gente, pero gente dignos de confianza. Eso es lo primero que dice, y que sean idóneos o capaces para enseñar también a otros. Este verso, esta parte del verso tiene 3 connotaciones. 1, él debía enseñar lo que había aprendido de Pablo a hombres fieles, responsables. Qué bonito es cuando hay gente responsable. Por eso es que a veces los grandes líderes comienzan a mirar a quién pueden pulir. Gente responsable, gente que es fiel, gente que es transparente, gente que se va a dedicar a tomar una responsabilidad en serio. Es lo que le dice Pablo a Timoteo, a gente digna de confianza. Inciso B. Esto encarga a hombres con carácter aprobados, que sean aprobados, capaces de transmitir esas verdades a la generación siguiente. Vea lo importante, hombres con carácter aprobados. La Biblia dice también en el mismo libro de Timoteo, verso 15, 2 Timoteo, verso 15, dice en el capítulo 2, verso 15, Pablo le vuelve a decir a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hombre de carácter, presentarse a Dios aprobado, dice la palabra de Dios. Ahora aquí, preséntate a Dios con diligencia, con mucho cuidado, para que Dios esté aprobado con Dios. Tienes que ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Qué bonito es cuando miramos siervos de Dios que toman mucho cuidado, mucha diligencia en preparar sus sermones, enriquecer sus sermones y darles el alimento sólido o el alimento espiritual a la congregación o a la grey de Dios. Nuestro mismo Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes, le dijo, apacienta mis ovejas. Amado hermano, qué hermoso es cuando hay líderes que se presentan con el alimento sólido para la congregación. Tú vas con un sentir de que vas a recibir el alimento, te vas a edificar, te vas a nutrir de la palabra, porque esto es nuestro alimento. Alguien que no recibe un alimento hablando físicamente se comienza a debilitar. Pero cuando se comienza a alimentar sanamente, se comienza a fortalecer. El alimento, o lo que Cristo instruyó a Pedro, Pablo a Timoteo, de que se tiene que presentar diligentemente como un obrero aprobado ante Dios, para poder pulir, nutrir a la iglesia, apacentar la iglesia de Dios. Ese es el objetivo. Hombres de carácter, hombres aprobados. Y el otro término del verso 15, en el segundo capítulo de 2 Timoteo, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse.
y que usa bien la palabra de verdad. Hay que usar la palabra de verdad bien, hay que saberla trazar. No hay que sacarla de contexto. Cuando te comienzo a predicar algo de un obrero especial, no te voy a comenzar a dar una ensalada o algo importante. Tenemos que presentar un punto definido, porque tenemos que saber usar la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Sí, pero es que dice, preséntate a Dios con mucho cuidado para ser aprobado por Dios. Es el sano consejo que Pablo le da a Timoteo, para que no se esté avergonzando. No llevar un alimento, algo preparado, a una grey, algo superficial. Decía uno de los pastores que tuve, ya dejemos el Juan 3:16. O ya dejemos de predicar, dice el Salmo 23. No estoy diciendo que está mal. Aclaro, son buenos puntos. Pero desde Génesis hasta el Apocalipsis hay mucho para tomar, para predicar la palabra de Dios. Por eso es que dice, usa bien la palabra de verdad. Por eso es que una de las connotaciones del último verso, del verso 2, decía, tienes que preparar hombres, Timoteo, con carácter aprobado, capaces de transmitir esas verdades a la generación siguiente. Una persona preparada, una persona idónea, una persona capaz, puede enseñar, puede predicar, puede transmitir lo que ha recibido de parte de su líder, de parte de los seminarios, de parte de todo aquello que ha estudiado en seminarios o lo que sea, cómo se ha informado. Va a ser capaz, va a ser idóneo. Hoy en día, en el crecimiento de la tecnología, fíjese las cosas que han estado pasando. En una iglesia le faltaba un líder y esta iglesia pidió estas cualidades de líder. Necesitamos, decía, un líder que pueda usar la tecnología. En pocas palabras, ¿qué es lo que está pidiendo, que pedía la Grey? Que el siervo de Dios esté actualizado, esté preparado. Al menos si va a usar la tecnología, que pueda usar el PowerPoint para presentar sus estudios bíblicos o hasta sus prédicas. Para poder usar también el Microsoft Word. Tenemos que saber al menos el ABC de la computadora. Es muy importante. Estoy exponiendo esto, no quiero decir que no tengan la capacidad, ni estoy generalizando. Estoy diciendo algún dato de que una Grey que es en su líder, que era lo que pedía, que era lo que ellos pedían para que se pudiera sentar como líder para ellos. Por eso es muy bonito la capacitación. Estar deseando la leche espiritual no adulterada para aprender más de la palabra. Ahorita un mecánico tiene que actualizarse porque ahorita están saliendo estos carros que le llaman, creo, híbridos. Corren con gasolina y son eléctricos. Y si todavía están a la antigua, no se han actualizado, no van a poder arreglar un problema de uno de estos tipos, de estos carros que están saliendo. Es de lo mismo hoy en día. Los líderes de hoy se tienen que estar actualizando, informándose. Me gustó en una ocasión un familiar comentó que dijo uno de sus tíos que le gustaba la información y le gustaba leer y todo, y llegaba con el periódico y le decía, toma hijo, ilústrate, infórmate. ¿Sabía usted que una persona que le gusta la información, le gusta la lectura, en sus prédicas, hasta leyendo un periódico, saca ahí algún material para enriquecer sus sermones? Nuestro Señor Jesucristo, Él ejemplificaba a través de la naturaleza, a través de los cielos, a través de la humanidad, a través de la agricultura. Ahí ejemplificaba Él para enriquecer su sermón, para explicar sus sermones. Por eso es que dice aquí, hombres
que es carácter aprobados, capaces de transmitir esas verdades a las generaciones siguientes. Muy importante. Hoy en día, a través de la pandemia, lo que ha estado sucediendo, todas las iglesias, todos los siervos de Dios han estado usando la tecnología para poder transmitir el evangelio de Cristo Jesús. Punto C dice: este proceso de producción espiritual que comenzó en la iglesia primitiva debe continuar hasta que el Señor regrese. Ese era el objetivo de Pablo. Sigue siendo hoy. Fue el de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a la tierra. Él escogió 12 discípulos. Los preparó, los instruyó. Anduvieron con Él por término de 3 años y medio más o menos. Y los preparó de una manera especial. Cuando Pedro comenzó a dar su primer sermón, vinieron muchas almas a los pies de Cristo. Segundo sermón, 5,000, 3,000 almas, dice la palabra de Dios. Y ya después decían: ¿quién es este que habla hasta como su maestro? ¿Por qué? Porque el objetivo de Cristo fue preparar 12. Esos 12 se multiplicaron, expandieron el evangelio. Hoy en día, ¿cuál es el objetivo de instruirnos bajo la palabra de Dios? Poder transmitir, poder discipular al pueblo de Dios, poder enseñar la palabra a aquellos que todavía necesitan conocimiento de la palabra, explicación de la palabra. En la Biblia hay una escritura donde Felipe fue transportado por el Espíritu Santo con un hombre llamado un etíope, que iba leyendo, dice la palabra de Dios, el libro de Isaías. Y él se preguntaba: ¿está hablando de él mismo o de alguien más? Entonces Felipe le explica que era de alguien más, que era del Mesías que estaba hablando el profeta Isaías. Y cuando le explica, le dijo: ¿qué impide para que yo sea salvo? Y le explica todo el mandamiento Felipe, y fue bautizado en ese momento. He ahí la importancia de tener el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, en los primeros 1 y 2 de los versos de 2 de Timoteo que estamos explicando, ahí dice la palabra de Dios, amado hermano, de lo que está tratando la manera de Pablo decirle a Timoteo: mira, fortalécete, esfuérzate. Vas a discipular hombres para seguir el mismo camino en la iglesia primitiva de transmitir el evangelio. Al ver esto, el apóstol Pablo, y le dijo: te tienes que esforzar y fortalecerte, es porque cada vez que emprendemos algo importante en el camino de Dios, van a venir las pruebas, van a venir las luchas, van a venir críticas, se viene la tormenta, pero ya estás fortalecido, ya te has esforzado. Por eso es que Pablo, aquí, ya en el verso 3 le dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Porque Pablo veía en la vida del soldado una ilustración de la vida del cristiano. Por eso es que dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ya sabemos muy bien qué penas, qué situaciones vive un soldado en un ejército nacional. Sufre hambre, camina por largos senderos, vive unas situaciones críticas. Ahí se daba cuenta el apóstol Pablo. Y ahora le aconseja a Timoteo, le dice: sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Cuando emprendemos una misión de parte de Dios, también hay que prepararnos, porque va a venir la prueba y la lucha. En 2 de Timoteo 4:5, el mismo Pablo le dice a Timoteo: tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista o dedícate al evangelismo, a expandir la palabra de Dios. Cumple tu ministerio, cumple tu deber como ministro del evangelio. Mire bien la importancia.
Él le dijo, sufre penalidades, penas. Tienes que estar dispuesto, dedicado, sabiendo que van a venir pruebas. No te retractes del evangelio. Pero es que le dije a usted, tiene que ser sobrio. Una persona sobria es una persona que piensa bien en sus 5 sentidos, en su sano juicio. Una persona que va a tomar decisiones sabiamente, va a ser prudente. Y cuando venga la aflicción, cuando venga la prueba, tiene que tomar decisiones con mucha sabiduría. Porque en el campo de las misiones o nuestro encaminar con Cristo, a veces no es nada fácil. Por eso es que Pablo está animando a Timoteo, lo está motivando. Por eso es que le dice, sé sobrio, soporta las aflicciones, como expliqué del soldado, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Verso 4, la Biblia dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por ejemplo, cuando miramos las cualidades de un soldado, el servicio del soldado debe ser dedicación plena. Sabemos que el soldado se interna, mirándolo así hoy en día, 30 meses, que viene siendo 2 años y medio, internado totalmente en un ejército, en un destacamento militar. Número 2, el soldado está comprometido a obedecer. Y esta obediencia es incuestionable a la voz de mando. ¿Cuándo le va a faltar el respeto un soldado a un su superior? Dios guarde. Lo disciplinan porque tiene que obedecer las reglas del ejército. Igual manera, el soldado de Cristo, el siervo de Dios, también tiene que tener dedicación plena. Debe estar entregado a Dios, involucrado en las cosas de Dios. Acordémonos bien que la palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si no estamos preparados o fortalecidos, vamos a ser presas fácil en las manos de Satanás, nuestro adversario, nuestro gran enemigo. Punto importante. El deber del cristiano es la obediencia a la voz de Dios y el aceptar lo que no se puede entender. Si aquel obedece a la voz superior, un soldado terrenal, ahora un soldado de Cristo que pertenece al ejército de Dios, tiene que ser obediente a la voz de Dios. Sí, a través de su palabra. Y debemos de ser obedientes a aceptar lo que no se puede entender. ¿Sabía usted que en la Biblia hay versos de la palabra de Dios que no entendemos a claridad? Deuteronomio 29:29, la palabra de Dios dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Ahí lo secreto le pertenece a Dios. Mi mente es finita, la mente de Dios es infinita. ¿Cuándo voy a poder yo entender todos los misterios o los pensamientos de Dios? Jamás. Pero por obediencia a Dios, en algunas partes de la Biblia, por fe podemos decir me someto, porque es palabra de Dios, como un buen siervo de Dios. Ahora bien, el cristiano también debe ser leal a Jesucristo en todas las pruebas de la vida, así como el soldado. El soldado, dice la ilustración, es fiel hasta la muerte. Dan su vida por la nación. Por eso es que cuando usted escucha los himnos nacionales o la libertad que hay en cada nación, es porque ha habido derramamiento de sangre a través de los grandes héroes del ejército nacional de cada nación. Han dado su vida, son leales, fieles a la patria. Y de esta misma manera
el cristiano debe ser leal a Jesucristo en todas las pruebas de la vida. Que Dios nos ayude, porque hay ocasiones en que en cositas mínimas ya queremos claudicar de seguir a Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión: las pequeñitas zorras son las que hacen más daño al sembradío. Las cosas pequeñas a veces sirven de obstáculo, sirven de barreras para que nosotros no prosigamos en los caminos de Dios. Pero si somos siervos aprobados de Dios, tenemos que hacerlo cuando haya en abundancia y cuando haya en escasez. El apóstol Pablo mismo dijo en una ocasión: sé servir al Señor en abundancia y en escasez. Job dijo: sea el nombre del Señor alabado. Dios da y Dios quita, cuando él perdió todo. Vea qué tremendo. Y en ocasiones, que porque no me saludó un hermano o hermana, ya no me quiere, ya no hay amor aquí en esta iglesia, voy a dejar ya, mucho menos si es el pastor, más crítica todavía, o líder de la iglesia. Dice: no, ahí no hay amor ya. Claudican, como que si Jesucristo, nuestro Dios, fuera el culpable de todo. Pero como buenos siervos de Dios, debemos de serle fiel, transparentes, fortalecidos en Cristo Jesús. Venga la prueba y venga la lucha, la tormenta, y no claudicar. A veces hay casos difíciles en la vida, sufrimientos. Ahí tenemos el caso de Job, para no ir tan lejos. Sufrió. Si usted lee el libro de Ruth, esa mujer, después cuando llega de regreso a su tierra, dijo: ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque en amargura me tiene Dios. Perdió a su esposo, sus 2 hijos, una nuera le siguió, que fue Ruth. Y Ruth dijo: donde tú mueras, moriré yo. Tu Dios será mi Dios. Y que así lo añada el Señor, que donde tú mueras, ahí voy a morir yo. Miró a su suegra Noemí firme en las pruebas y en las luchas. Ahí es donde Dios nos prueba por el fuego nuestra fe. Por eso es que dice la palabra de Dios en Romanos 8, 35, 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro de espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. ¿Alguna de estas cosas nos irá a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O una angustia? ¿O una persecución? ¿O cuando hay hambre? ¿O cuando hay desnudez? Que Dios nos ayude a estar firmes cuando se viene la tormenta, cuando se viene la prueba, cuando viene la lucha. El salmista dijo: alzaré mis manos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amado hermano, hay países donde tener una Biblia bajo el brazo los torturan y los matan. Donde hay la libertad todavía de alabar y glorificar el nombre de Dios, alaba a tu Dios, glorifica al Señor, exaltemos a Dios mientras hay tiempo. ¿Cómo logramos todo esto? ¿De qué manera logramos nuestro objetivo, a lo cual Pablo está motivando a Timoteo? Primero le dice: te tienes que esforzar, te tienes que fortalecer en el Señor, tienes que pulir a los demás, vienen pruebas y luchas. ¿Y de qué manera vas a lograr tu objetivo, Timoteo?
o cualquiera de los siervos de Dios de hoy en día en la actualidad. Efesios 6, 11 y 13 dice la palabra de Dios: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vestidos de toda la armadura de Dios, de la palabra, de la oración, del ayuno. Esa es parte de nuestra armadura, de nuestra fe, que es nuestro escudo, tomando el casco, tomando el yelmo de nuestra salvación. De esta misma manera nos vamos a fortalecer en Dios, tomando toda la armadura de Dios. Y habiendo acabado todo, poder estar firmes. Como buenos siervos de Dios, fortalecidos en Él, Dios nos va a dar la victoria, siempre creyendo y pensando de que Él es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Así que uno de los puntos importantes del apóstol Pablo es que tenemos que estar agarrados de la mano de Dios, como aquellos dos hombres, dice la Biblia, que edificaron su casa. Uno la edificó en arena y otro sobre la roca. El que edificó sobre la roca, vinieron vientos, soplaron tormentas, huracanes, y la casa estaba firme. La roca es Cristo Jesús. Tenemos que estar bien fundamentados en Cristo, para que cuando venga la prueba y la lucha, como buenos siervos aprobados de Dios, estemos firmes. Si tú en este momento, como siervo de Dios, estás pasando momentos difíciles, solamente queda orar, buscar de Dios y agarrarnos de la mano de Dios y vestirnos de toda la armadura de Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para aquellos que nos van a estar escuchando en las redes sociales, y que Dios les bendiga grandemente. Y para terminar, solo voy a hacer una corta oración para que Dios tome el control en todo. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche que nos has permitido predicar tu palabra. Ayúdanos a ser siervos aprobados ante tu presencia, preparados, esforzados para seguir adelante. Sabemos, Señor Jesús, que tú siempre nos das la victoria a través de tu Espíritu Santo. Desde ya, Señor, así lo queremos por fe. Bendice a aquel que estuvo escuchando, que va a estar escuchando este mensaje. Si está pasando momentos difíciles, pruebas y luchas, pon tu mano. Ayúdalo, Señor, a continuar. Ayúdalo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga y sigamos adelante. Que el Señor les bendiga.